Sí, ya sé. Guillermo, hay pocos participantes, 16 nada más. Solamente hay 16. No sé si comenzar, esperar. Yo creo que comienza, hermano. Son 12:40 ya. ¿Qué vas a hacer? No vas a esperar hasta la 1. 17 nomás hoy. ¿Pero qué vamos a hacer? A ver, hay que hablarle al doctor Johandy a ver si está por ahí. Buenas tardes, doctor Yohandi. Doctor Fernández, doctor Chávez, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, doctor Johandy? ¿Ya empezamos o no? Sí, empezamos, doctor. Hemos tenido dificultades para entrar al Zoom, pero ya podemos empezar. Ya, ok. Ya vamos a comenzar. Ya, gracias, Gracias, doctor doctor. Johandy. Gracias. Gracias. Ya, doctor, gracias. ¿Se observa, Pepe? Perfecto. Sí se ve, doctor, sí. Sí se ve. Bueno, buenas tardes. Hoy día vamos a revisar úlcera péptica y vagotomía. Dos patologías que vamos a revisar, siempre acompañado por el doctor José Fernández. Vamos a presentar a los órganos responsables, estómago y duodeno. El estómago es un órgano tubular dilatado que está localizado entre el esófago y el duodeno. El duodeno, claro. Tiene la forma de J, mide más o menos 25 por 12 por 8 centímetros. Esas son sus medidas. Tiene una capacidad entre 1000 y 1500 centímetros cúbicos. Debo aclarar acá que el estómago no es una bolsa dilatada. Es un órgano dilatado, pero plegado. No está abierto, solamente se va a abrir cuando ingresa contenido. Tiene 4 segmentos: la parte cardial, el fondo, llamado también cúpula, el cuerpo y el antro o antro pilórico. Algunos le llaman antro pilórico. Caras, una cara anterior y otra cara posterior. Y tiene dos bordes, una curvatura menor y una curvatura mayor. Aquí hay que tener en cuenta esta pequeña muesca que se llama cisura angular. Es un punto de reparo para limitar el antro y además es un punto de reparo cuando hagamos las vagotomías ultraselectivas. Desde el punto de vista histológico, vamos a tener unos pliegues grandes. Entre pliegue y pliegue hay un espacio que se llama cripta o fosita gástrica, que termina en un cuello. Y de ese cuello recién se van a formar las glándulas gástricas. Estas glándulas gástricas van a estar dentro de un tejido conjuntivo laxo que se llama corion o lámina propia, cuyo límite es la muscular de la mucosa. Por debajo de ella vamos a encontrar la submucosa, luego las 3 capas musculares, la subserosa y la serosa. Acá hay otra laminita bastante demostrativo. Este es el epitelio cilíndrico. Luego viene la parte al terminar el epitelio, el cuello, y aquí vienen las glándulas. O sea, son dos estructuras diferentes: epitelio cilíndrico y epitelio glandular, con un cuello. Este cuello es importante porque aquí se van a encontrar las famosas células totipotenciales, o sea, células que van a permitir la regeneración tanto de la parte epitelial como de la parte glandular. Entonces, vamos a revisar primero las generalidades en lo que corresponde a una úlcera péptica. ¿Qué cosa es una úlcera péptica? Es una disrupción, erosión o solución de continuidad de la mucosa gastroduodenal por efecto de los productos de la secreción gástrica, o sea,
pepsina y ácido clorhídrico. Por eso se llama úlcera péptica. Esta úlcera normalmente se va a localizar hasta la muscular de la mucosa. Generalmente a ese nivel se debe encontrar. Cuando atraviesa la muscular de la mucosa, va a erosionar músculo y luego va a perforarse a la cavidad abdominal. Y eso no debería ocurrir. Desde el punto de vista de epidemiología, se sabe que la estadística, de más o menos existen 500.000 casos nuevos al año y unos 4 millones de recurrencias anuales. Lamentablemente estas recurrencias anuales es bastante. ¿Por qué? Porque el paciente no le da mucha importancia a la úlcera péptica. Y la prevalencia está entre 1.8 en pacientes que tienen Helicobacter pylori. Este Helicobacter pylori hay que tener muy presente. También estadísticamente se sabe que se produce mayormente en personas del grupo sanguíneo O, y también hay desde el punto de vista familiar. O sea, no es hereditario, pero sí hay padres ulcerosos, los hijos pueden o van a desarrollar úlcera péptica. ¿Y en quiénes más? En aquellos pacientes que sus hábitos, pues, consumen gaseosas, café, tabaco, ¿no? O los que son portadores de gastritis crónica. Antes de pasar a la fisiopatología, debemos conocer la defensa que tiene la mucosa gástrica, porque está sometido a la erosión de sustancias bastante irritantes, como el ácido clorhídrico y la pepsina. Por lo tanto, vamos a tener que el epitelio de la mucosa gástrica está cubierto por moco. Esa es la primera barrera, el primer mecanismo de defensa, la preepitelial. Y este moco tiene dos capas. El moco está siendo producido, secretado, por el epitelio, que es la siguiente defensa. Y este moco contiene un microclima neutro. Ese microclima neutro permite que el contenido que ingresa con pepsina y ácido clorhídrico y otros irritantes no lesionen el epitelio. No deben lesionar. Además, este moco, además del bicarbonato, que es el que va a mantener la neutralidad, va a tener unas sustancias hidrofóbicas, o sea, no se pega nada en esa mucosa, va a resbalar, ¿no? Va a resbalar por la presencia de fosfolípidos. Nada debe quedar pegado, debe resbalar, debe pasar. Y eso se llama surfactante. Esa es la parte epitelial. En el epitelio también se va a formar lo que es el bicarbonato. Y este bicarbonato va a migrar al moco y va a mantener la neutralidad. Un microclima neutro. Esta es la bomba de intercambio de iones. Primero el CO2 más agua forman el ácido carbónico, y el ácido carbónico, por efecto de la enzima anhidrasa carbónica, va a producir el bicarbonato que va a migrar hacia el moco y un radical libre de hidrógeno. El otro mecanismo de defensa es que ustedes saben que histológicamente las células epiteliales descansan en una membrana basal. Además, esta membrana basal es una estructura microtubular. Entonces, esto lo han estudiado en histología. Además de esta membrana basal, no hay un espacio entre célula y célula epitelial, está totalmente sellado. Totalmente sellado. Cualquier sustancia que pase desde el lumen gástrico hacia el interior, al interior, va a tener que pasar por la célula, por mecanismo activo o pasivo.
Entonces, estas uniones intercelulares deben estar indemnes. También tenemos el otro mecanismo de defensa, que ocurre a nivel del cuello, o sea, a este nivel. Aquí existen las células totipotenciales. Y cuando hay lesión del epitelio, estas células van a reparar al epitelio, y eso generalmente dura el reemplazo más o menos en 3 a 5 días. Pero si hay lesión glandular de la glándula, esa reparación dura mucho más, a veces meses, lo cual no debe permitirse, ¿no? Entonces, ese es lo que se refiere al mecanismo glandular. Otro mecanismo de defensa es la prostaglandina. Y la prostaglandina viene de 2 lugares: de la fabricación, de la producción por el epitelio, y las que existen en el territorio circulatorio. Además, otro mecanismo de defensa que es epitelial, o sea, intraepitelial, son los factores de crecimiento, que van a estimular a la renovación celular. También tenemos como mecanismo de defensa, a pesar que es agresivo las células parietales, porque producen ácido clorhídrico y liberan hidrógeno que va a producir la acidez de la zona. Al momento de producir ácido clorhídrico, también producen bicarbonato. Este bicarbonato va a pasar a la microcirculación y va a ir ¿a dónde? Al moco. A esto se llama marea alcalina, que va a ir a través de la microcirculación hacia el moco. O sea que el moco no recibe bicarbonato solamente por la producción de las células epiteliales gástricas, sino también va a recibir bicarbonato por el efecto de la marea alcalina al momento de producirse ácido clorhídrico. El otro mecanismo es el posepitelial. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere a la circulación, a la microcirculación, que debe ser indemne. No debe haber ninguna lesión que produzca espasmo en la microcirculación. Porque si produce espasmo, por ejemplo, en los fumadores, en las personas que son estresadas, va a producir hipoxia, anoxia y finalmente necrosis, lesionando la mucosa gástrica y va a terminar en una úlcera péptica. Entonces, estos son los 4 mecanismos de defensa que existen en el epitelio gástrico. Acá está gráficamente, tenemos el moco con sus 2 capas, que produce inclusive el resbalar es hidrofóbico, no se pone, nada se pega al epitelio, pasa libremente. Cuando se lesiona por estos mecanismos agresivos, entonces se va a producir la úlcera. Además del moco, que tiene pH 7, a diferencia del pH libre, que es de 1 a 3, va a producir las prostaglandinas para que se forme el bicarbonato, además del bicarbonato. Y bueno, luego viene la parte vascular. Debe ser totalmente indemne. Otro ejemplo, ¿no? Esto es una mucosa normal, epitelio normal, que no deja pasar nada porque hay un pH neutro que va a hacer frente a la acción del ácido clorhídrico y la pepsina, que tiene un pH bajo, ¿vale? De 1 a 3, de 1 a 2. Y luego la parte vascular. Entonces, esto es otro ejemplo de cómo es que se defiende la mucosa gástrica. Otro ejemplo bastante sencillo: el moco, pH 7, epitelio indemne, con un bicarbonato que va a producir
el pH 7, contra una luz con ácido clorhídrico y pepsina que tiene un pH ácido. Luego la parte epitelial y la parte vascular. Cuando se va a producir una úlcera péptica, existen 3 factores o 3 condiciones por las cuales va a dañar a la mucosa. El primero son todos los factores agresivos: ácido clorhídrico, pepsina, alcohol, AINES, esteroides, sales biliares. Estos factores agresivos van a dañar a la mucosa dependiendo de la integridad de la mucosa. Si la mucosa está íntegro en todos sus mecanismos de defensa que acabamos de describir, no se va a producir la úlcera péptica. El otro factor es el factor estresante, la vasoconstricción, que es en los pacientes muy estresados o el tabaquismo. ¿Cómo se daña la mucosa? Por vasoconstricción. La vasoconstricción produce hipoxia, anoxia y necrosis del epitelio. Entonces, úlcera péptica. Y el tercero es este parásito, esta bacteria, el Helicobacter pylori. Este es responsable de un alto porcentaje de las úlceras pépticas. ¿Y cómo daña la mucosa? En forma directa, como que se estuviera comiendo a la mucosa. Entonces, úlcera péptica. 3 vías, ¿cómo es que se va a lesionar el epitelio gástrico para que se produzca úlcera péptica? Este ejemplo me parece que es bastante demostrativo. Diosito nos creó para que nuestra barrera que acabamos de describir, que es un montón, haga frente solamente a 2 factores agresivos: al ácido clorhídrico y a la pepsina. Entonces debe existir un equilibrio entre todos ellos y estos 2. Lamentablemente, en nuestras condiciones de hábitos de nosotros, a estos 2 agrega todos estos factores agresivos. Por lo tanto, ¿a dónde se va a inclinar la balanza? A que pierda o se pierda los factores defensivos: AINES, esteroides, sales biliares, alcohol, tabaco, estrés, y otra vez. Acuérdense de esta bacteria. Es una bacteria gram negativa. Acuérdense, el Helicobacter pylori es muy dañino para la mucosa gástrica. Acá está, bacteria gram negativa. Ahí está la fotito para que se acuerden. Miren lo que nos dice la estadística. 95% de esta bacteria, casi digo parásito, de esta bacteria está presente en la úlcera duodenal. O sea, casi todas las úlceras duodenales tienen Helicobacter. Y el 85% en las úlceras gástricas pépticas. Quiere decir que casi todas las úlceras pépticas, tanto gastroduodenales, tienen un alto porcentaje de presencia del Helicobacter pylori. Entonces, si erradicamos a esta bacteria, la recurrencia va a disminuir considerablemente. Entonces, hay que ponerle puntería, hay que ponerle bastante interés en erradicar a esta bacteria. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico es endoscopía. Endoscopía. Biopsia. Solamente haciendo la endoscopía y la biopsia vamos a identificar al Helicobacter pylori. Luego de un tratamiento, acá hay 4 esquemas de tratamiento. Vamos a esperar un tiempo, 1 mes, 2 meses, y debe volverse a hacer la endoscopía para ver si ha sido tratado o no completamente, o sea, desterrado totalmente el Helicobacter pylori. Y el tratamiento debe durar de 7 a 10 días. Felizmente,
actualmente en la mercadotecnia, los tratamientos para el Helicobacter pylori ya vienen en cajas completas. Como también hay algunos artículos que están apareciendo que solamente hay que darle 5 días. Por favor, 5 días no. El Helicobacter pylori es malo. No solamente produce úlcera péptica, sino está descrito como un precancerígeno. Entonces, una vez que hemos hecho el tratamiento y el control endoscópico, todo este resto de lo que se llaman los métodos no invasivos, entre ellos la que se usa bastante frecuente es la prueba del aliento. Entonces, estos se debe hacer para la vigilancia posterior, después de haber sido negativo la endoscopía. Pero no es correcto si hemos hecho el diagnóstico endoscópico de Helicobacter pylori, hemos hecho el tratamiento y luego hagamos un seguimiento solamente por los métodos no invasivos, o sea, el test del aliento. Debe realizarse una endoscopía de control. Otro factor agresivo que quiero que entiendan, porque es muy frecuente, es el uso de los AINES. Los AINES es usado muy frecuentemente por nuestra población. Toman porque le duele la dentadura, porque le duele la piel, porque le duele la muñeca, etcétera, etcétera. Entonces, lo que no se dan cuenta es que ese es un factor agresivo y va a agredir a 2 niveles. En la parte preepitelial va a alterar la composición del moco. ¿Cómo? Va a inhibir la producción del bicarbonato. Entonces, como ya no hay bicarbonato, se va a lesionar el moco. Consecuencia, va a haber disminución del pH y mayor exposición al jugo gástrico. Y una vez que el bicarbonato disminuye, el ácido clorhídrico y la pepsina va a entrar en contacto con la célula y lo va a agredir. Eso no debería ocurrir. Además, propiamente en la célula epitelial, ¿qué ocurre con la célula epitelial? Con la prostaglandina. La prostaglandina lo que hace es aumentar la regeneración. Estimula la regeneración a nivel del cuello, la regeneración del daño. Y al mismo tiempo inhibe la secreción gástrica. Pero cuando el AINES actúa para lesionar, ¿qué hace? Altera el mecanismo de regeneración celular. Ya no estimula la regeneración celular, el daño se está produciendo. Como al mismo tiempo inhibe la secreción gástrica. Entonces, este es el mecanismo, pero estimula la secreción gástrica. No inhibe, estimula. Lo normal es que el bicarbonato inhiba. Esto estimula. Entonces, este es otro mecanismo que debemos conocer para educar a nuestro público y decirle que no consuma, solamente que consuma por indicación médica y en el tiempo determinado, porque la otra costumbre que ocurre en nuestra población es que le han administrado el AINES cuando hay un proceso infeccioso inflamatorio para acompañar al antibiótico y ellos siguen tomando AINES. Y eso no debería ocurrir. Desde el punto de vista de la patogenia, ¿qué ocurre? Aumento o presencia de los factores agresivos que hemos descrito. O sea, en ese caballero que está asustado, ¿no? Disminución de los factores defensivos, o sea, bicarbonato, ¿no? Y los otros factores y luego puede ser la mezcla de los dos. Aumenta el factor agresivo y disminuye el factor defensivo, o sea, el mixto. Entonces, se daña la mucosa, hay una herida que se llama también solución de continuidad o una disrupción. ¿Responsables quiénes son? Los factores agresivos. La mayoría. Entre ellos, el Helicobacter pylori, que no solamente es productor de úlcera péptica, sino está considerado como un factor cancerígeno. Por lo tanto, hay que investigar y tratar a esta bacteria. Esta es la disrupción, ¿no?
hay una disrupción, hay una ocupación directa del epitelio, lesión del epitelio, lesión de los capilares. Como hay lesión de los capilares, hay una vasodilatación. Como hay una vasodilatación, al lesionarse el capilares, se activa el endotelio. Recuerden que el endotelio tiene un mensaje. ¿Para qué? Para venir a reparar lo que se está lesionando. Se va a formar el segundo paso en la vasodilatación, con la presencia de neutrófilos, todos los factores que va a tratar de reparar a la mucosa agredida. Y finalmente, la necrosis y la úlcera. ¿Cómo debe tratarse una úlcera péptica? Ya sea gástrica o duodenal. Primero, reposo. Una dieta plana. Hay que aliviar el dolor. Si hay dolor, a veces el dolor es muy leve. Hay que optimizar que el tratamiento se cumpla. Que cumple el tratamiento. Hay que vigilar. ¿Para qué? Para permitir la cicatrización de la úlcera. Y hay que prevenir las complicaciones optimizando el tratamiento y haciendo que la cicatrización sea adecuada. Si no prevenimos eso, va a haber recurrencia o recidiva, va a regresar. Si el paciente sigue fumando, si el paciente sigue utilizando guaines o no se ha curado adecuadamente del Helicobacter pylori, va a recurrir. La recurrencia es altísima. Y corregir los factores de riesgo, pues no fumes, no tomes, no uses AINES, etcétera, etcétera. Entonces, la mayoría de los que recurren a un consultorio donde sea con úlcera péptica, por lo menos ya tiene 2 años de antigüedad de tener úlcera péptica. Úlcera péptica superficial, que no ha pasado la muscular de la mucosa, que está solo en el epitelio. Este es lo que estadísticamente se sostiene. O sea, ya tiene 2 años de úlcera, o sea, largo. Y la recurrencia es hasta el 75% del año. Por lo tanto, ¿quiénes son los mayores responsables? Estos dos. Helicobacter pylori y AIDES. Ellos son los responsables, los mayores responsables. Para medicar la úlcera péptica tenemos todos los niveles, ¿no? Los que inhiben la secreción de H2, es este grupo, que son antihistamínicos, la ranitidina, cimetidina, famotidina, etc. Ellos son bloqueadores del H2. De ellos actualmente los más usados es la ranitidina. La cimetidina se ha dejado de usar porque la cimetidina era uno de los primeros medicamentos que apareció. Pero entre sus efectos adversos, la cimetidina produce ginecomastia en el varón. Después tenemos los inhibidores de la bomba de protones, o sea, a nivel celular. Este es el mejor tratamiento. Este es el actual, el mejor tratamiento. Tratamiento bien sistematizado, bien indicado, ha permitido que las úlceras pépticas no se compliquen mucho. Ahora ya casi no se opera las estenosis por úlcera péptica, gracias a los inhibidores de la bomba de protones. Después tenemos los antiácidos, o sea, los que van a oponerse, van a mejorar, van a hacer el papel de moco. Van a cubrir al epitelio, pero no es suficiente. Entre ellos está el más usado, el hidróxido de aluminio. Y están los otros medicamentos. Después también tenemos los protectores de mucosa. Los protectores de mucosa y la erradicación del HP. También la prostaglandina para mejorar la reparación e inhibir la secreción ácida, pero no es muy usado. Entonces, tenemos que la úlcera péptica se tiene que complicar si no se lleva un tratamiento adecuado. Estas complicaciones son 4. Los 3 primeros es quirúrgico.
El último es tratamiento médico. Hemorragia y perforación, tratamiento quirúrgico de emergencia. La estenosis, tratamiento quirúrgico electivo. Hay que prepararlo, hay que estudiarlo, etc. Y luego se hace el tratamiento. Una de las complicaciones de la úlcera péptica es la hemorragia digestiva alta. O sea, hemorragia por encima del ángulo de Treitz. Porque estamos hablando de úlcera péptica duodenal y gástrica. Existen dos hemorragias, dos tipos. La microscópica, la que no la van a ver, la que va a ser de evolución larga, nos vamos a dar cuenta cuando el paciente tiene una hemoglobina de 7, de 6, llega a los consultorios, caminando, ¿cierto? Pálido, se le hace un estudio y tiene una anemia ferropénica de larga evolución. Y los macroscópicos, esto sí es peligroso. Este está en un porcentaje más o menos casi el 30 al 40%, sangre visible, sangre, patología que se llama hemorragia digestiva alta, sangre visible, no solamente, perdón, sangre visible digerido, porque está bajo la acción de enzimas, y vamos a tener acá la famosa melena. Y la gran mayoría de este tipo de hemorragia digestiva alta es de origen gástrico. La otra complicación de emergencia es la perforación gástrica o duodenal. Perforación, o sea, atravesó muscular de la mucosa, atravesó la muscular, atravesó serosa y se abrió. Y se salió el contenido, ya sea del estómago o del duodeno, a la cavidad abdominal. Puede ocurrir, además de esa perforación y la salida del contenido gastroduodenal al peritoneo, o puede ocurrir estos dos casos, la perforación bloqueada. ¿Qué es esto? ¿Se abrió? Sí, pero recuerden ustedes que nuestro estómago tiene un guardián, y ese guardián se llama epíplon. El epíplon va a ir a proteger a los lugares de lesión, y le llamamos plastrón. Cuando se perfora, inmediatamente el epíplon va y lo cubre. No permite que salga más jugo gástrico duodenal, pero ya salió. Ese que salió va a producir una peritonitis. Entonces, va a ser muy difícil diagnosticar. La otra perforación es hacia atrás del estómago. Raro, felizmente, es una patología también de diagnóstico difícil. A veces vamos a llegar a un diagnóstico cuando el paciente tiene un abdomen tan duro que se llama abdomen estable y con signos peritoneales. En este caso de la perforación, el mejor examen y barato y sencillo es una radiografía. Y en la radiografía lo vamos a ver aire libre en cavidad peritoneal. Y ese se llama neumoperitoneo. Y cuando está perforado y tenemos la radiología positiva, ya no necesitamos hacer otro examen. Por favor, ya no necesitamos tomografía. Quizás ecografía para ver cuánto contenido líquido hay. El ECOFAST, quizás. Pero no hacer pues tomografía, perdiendo el tiempo nosotros o al paciente. Y perdiendo el tiempo al paciente, así pidiéndole tomografía y comprometiendo su salud. Suficiente una radiografía. Si yo veo aire en la radiografía, esa es emergencia ahora, como si estuviera sangrando. Y ahí se hace un tratamiento que se llama el parche de Graham, que les voy a explicar más abajo. Y la otra complicación es la estenosis, de perforarse, de cicatrizarse. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que se va cicatrizando, el lumen duodenal se va estenosando y ya no va a pasar, y eso hay que hacer un estudio para hacer una cirugía electiva.
Esta es la radiografía de una úlcera péptica perforada. Es el único y mejor examen para que ustedes vean esta placa. Tienen que familiarizarse con la imagen. Y es más, si están pensando en una úlcera péptica perforada, le piden una radiografía simple de abdomen y ustedes ya tienen en su mente qué espero ver. Porque tanto los análisis como las imágenes se solicita qué espero encontrar, qué espero ver. Porque si voy a pedir por pedir y no sé ver, entonces ¿para qué le pido? Y no sé lo que le estoy pidiendo. Para que una radiografía de úlcera péptica perforada sea excelente, necesito hacer algunas consideraciones. Primero, debe ser una radiografía tóraco-abdominal. Acá casi es el tórax. Debe ser tórax y abdomen. Segundo, el paciente está en decúbito. Va a la unidad de radiología en una camilla y en decúbito. Entonces, va el radiólogo, le dice, párate, te tomo la placa y ya está. No. Esa radiografía va a salir mal. Entonces, en la orden que dice radiografía simple de abdomen, hay que colocarle una notita. 1. Mantener al paciente de pie más de 5 minutos. ¿Pero para qué? ¿Por fastidiar? No. Porque en ese tiempo, el aire que está distribuido en todo el abdomen, porque está echado, va a subir hacia arriba y nos va a dar esta imagen excelente, imagen dibujada, ¿no? Excelente. Si no, vas a tener una imagen pequeñita, porque llego y a veces no la ves. Entonces debe estar parada por lo menos 5 minutos o más. Si no, no. Entonces, 2 condiciones: tórax abdominal y mantener de pie más de 5 minutos, para que salga esta imagen, ¿no? Este es solamente tórax, pero felizmente mira cómo se ve. Aquí inclusive se ve un poco el fondo gástrico, pero el diafragma está elevado. Y acá hay un espacio entre el diafragma y el hígado que está ocupado por este color. ¿Qué cosa es? Aire. Y aquí pues no nos vamos a equivocar. Se supone que a partir de ahora en su mente está esta imagen ya grabada, para que cuando vayan al hospital les pongan la placa y digan, ah, este es un neumoperitoneo. Y van a decir, esto es diafragma. Derecho, izquierdo, y este es segundo gástrico. Inclusive nuestros maestros, los semiólogos, nos han dicho que esto parece una gaviota volando, ¿no? A ustedes que no les gusta mucho la semiología, la derecha, a la izquierda se supone que por acá está su cabeza. Neumoperitoneo, igual a úlcera péptica perforada, igual a cirugía. Y la cirugía tiene 4 partes, se llama parte de Graham. No tiene una sola parte ni 2, tiene 4. Cuando se ha perforado la úlcera, ¿qué ocurre? Va a haber un pequeño sangrado, va a haber lesión de capilares, se va a activar el endotelio, va a haber agregación plaquetaria, por lo tanto, ya no va a sangrar. Va a haber acá un pequeño trombito que no deja sangrar. Y a eso, si está mucho tiempo, ya se infectó. Entonces, cuando uno aborda una perforación, lo primero que nos han dicho los libros dice, hay que reavivar el borde. ¿Para qué? Para abrir los capilares, para que vengan los sustratos que van a cicatrizar. No es suficiente los puntos, las suturas, tiene que cicatrizar. ¿Y los sustratos por dónde van a venir? Por los capilares. ¿Por dónde va a venir la fibrina? Por los capilares. ¿Por dónde van a venir las proteínas? Por los capilares. Entonces, para eso yo tengo que reavivar, o sea, tengo un cortecito laminar todo alrededor. Ya tengo la zona sangrante. Y esa pieza que acabo de retirar es el 2. Lo tengo que poner en un frasquito con formol y lo mando al patólogo para que el patólogo me investigue.
y me diga lo que no quiero que me diga. No está mal dicho lo que estoy diciendo. Que me diga que no es cáncer. Porque me puede decir, este es cáncer. Nos van a llamar a la semana, nos van a decir, doctor Z, usted ha operado a tal paciente y en el estudio he encontrado un adenocarcinoma gástrico, por decir. Entonces, nos avisó a tiempo y nosotros tenemos que enviar a ese paciente a oncología para que hagan el tratamiento adecuado, porque no se trató de una úlcera péptica corriente perforado, sino fue un cáncer, un adenocarcinoma que se perforó, se necrosó. Entonces lo voy a salvar por varios años. Y si yo no he hecho este examen, que no me gustaría que a mi familiar le pase, dentro de un mes, mes y medio, me va a venir otra vez por un síndrome pilórico. Todo obstruido. Simplemente porque no le hice esta biopsia, si quieren llamarle biopsia. Y el tercero, voy a suturar. Le voy a poner puntitos, lo voy a juntar. Pero se me puede abrir porque esto ya está infectado. Para asegurar esta sutura que no se me abra, llevo el epiplom y lo fijo encima. Ahí están las 4 partes. Por favor, no se me olvide. Reavivar los bordes, enviar ese borde a patología, suturar y colocar parte de epiplom sobre la sutura. Fijar sobre la sutura, con los mismos hilos, con los mismos cabos. Ese es el famoso parche de Graham. Y aquí les paso un videito para que lo critiquen. No tiene voz por si acaso. Ya ubicó la perforación, ya está poniendo los puntos. No ha reavivado bordes. Está haciendo el tercer paso, ¿no? Entonces, como no ha reavivado bordes, hay menor o mayor probabilidad que haya dehiscencia. O sea, que se abra la sutura hecha o la sutura realizada. Y ahí está subiendo el epiplom, ¿no es cierto? Va a subir el epiplom, está traccionando el epiplom para fijarlo con las mismas suturas. O sea, ha hecho el tercero y cuarto paso. Se olvidaron del primero y el segundo. No es bueno, porque yo no sé cuál de ellos es cáncer, a pesar que el cáncer no es tan frecuente, pero a quién le tocó, no la sé. Pero si hago ese reavivamiento, 2 condiciones. Mejoro la evolución de la cicatrización y evito que el cáncer lo descubra muy tarde. Ese es el famoso parche de Graham. En hemorragia digestiva alta hemos dicho el 40% es úlcera péptica, por úlcera péptica. El tratamiento primero, ¿cuál es? Reponer volumen. No es reponer sangre. Primero, volumen. Después se pondrá la sangre. Cuando se puede, se debe hacer una endoscopía. Y es preferible hacer una endoscopía. ¿Por qué? Porque el estómago es una bolsa grande. Entonces, si hace la endoscopía, por lo menos nos va a decir dónde está ubicado el punto de sangrado. Si no, es difícil ubicar el punto de sangrado. La otra ventaja, ahora hay tratamientos que se puede hacer endoscópicamente. Entre ellos pueden infiltrar esclerosantes, pueden vasoconstrictores, pueden embolizar, pueden colocar clips con el endoscopio. O si no, quemar, ¿no? Fulgurar es quemar.
con calor, ya sea calor normal o si no con el láser. Cualquiera de estos, el tratamiento ya nos evita hacer la cirugía. Y si ya no se puede, pues ya tendremos que hacer el tratamiento quirúrgico. Para hacer un tratamiento de emergencia de la úlcera gástrica alta, entonces tenemos dos parámetros. Primero, si la transfusión que se realiza es de más de 1,5 litros, y si no se estabilizan los signos vitales, ese paciente debe ser operado. No insistir, los signos vitales están que se caen, porque si seguimos insistiendo, esperando, el paciente va a entrar a sala de operaciones en malas condiciones. La otra condición es que el sangrado no es tan agudo, no es tan exagerado, pero en 24 horas ya hemos pasado 6 unidades de sangre y los signos vitales no se estabilizan. También debe ser operado, no seguir esperando. Forrest nos hizo esta clasificación, es muy bonita, o sea, esta es la endoscópica, ¿no? Para estar alerta, por decir, ya se nos resolvió. Cuando nos informan como Forrest 1, AB o 2AB, tenemos que estar pendientes, porque va a recidivar o puede recidivar el sangrado. En ese caso, ya tiene que hacerse cirugía. El más frecuente, el que más puede desangrar, es lo que se llama la hemorragia en chorro, achisgueteado. Y ha tratado de embolizar, de quemar el endoscopista. O, después de haber hecho el tratamiento, sigue chorreando poquito de sangre y nos dice, esto significa que no se ha podido hacer la hemostasia completa. Entonces, el 55% va a recidivar la hemorragia. Por lo tanto, tendrá que ser sometido a cirugía. O nos dice, hay un vaso visible, está latiendo, no he hecho nada, no lo he tocado. Entonces, el 45% va a resangrar. Si es una trombosis, sí, natural. Entonces, hay que estar pendiente para poder someter a la cirugía. O nos dice, hay el 2B, hay un coágulo adherido, no lo he tocado, ahí está, no sangra. En la recidiva es el 22%. Pero si nos dice ya hay un coágulo que se llama marroncita, está adherido, ya no me preocupo, la recidiva es poquísima. O si nos dice que hay fibrina, tampoco, ¿no? En el caso de 3. Es por eso que es importante esta clasificación de Forrest. El tratamiento de la úlcera péptica se puede hacer por cualquiera de estos métodos, ya sea la cirugía laparoscópica o la cirugía convencional que se hace desde hace 100 años. La refractaria, la cuarta complicación, o sea, la que vuelve a salir, la que recurre, la que se vuelve a producir. Tenemos dos condiciones. Con HP positivo, Helicobacter pylori positivo. En este caso, el paciente no cumplió, puede ser una condición, o es que la bacteria es resistente al tratamiento, o el régimen que le hemos administrado no es inadecuado. Bueno, le voy a dar tratamiento para 5 días. Nunca. Jamás. La otra condición es con HP negativo. O sea, nos informan, no hay Helicobacter. Pero sin embargo, ustedes recuerden que tenemos que considerar los falsos negativos. O en todo caso, este paciente está utilizando AINES, sigue fumando, o la úlcera es muy grande, no ha cicatrizado, o inhibición inadecuada de la secreción ácida. En otro caso, puede tratarse de un cáncer. Entonces, estas son las condiciones para la recurrencia de una úlcera. ¿Qué patologías corresponde a nosotros revisar? La úlcera péptica gástrica y la duodenal.
hay una úlcera que se llama el síndrome de Soyer-Ellison por un tumor, por un gastrinoma. Eso lo revisaremos, lo revisarán cuando hagan la parte oncológica. Vamos a revisar las dos primeras. Entonces, dentro de todas las condiciones que hemos realizado es para ambas cosas. Aquí vamos a individualizar un poco el comportamiento en cada uno de ellos. Primero, úlcera péptica gástrica, etiología, todo lo que hemos revisado, ¿no es cierto? Por daño de mucosa o por los factores agresivos. Patogenia, deterioro de la mucosa. ¿Por qué? Por AINES, por todos los factores que hemos revisado. También hay deterioro por alteración de la viscosidad del moho. Otro, la retrodifusión de los hidrogeniones hacia el epitelio. Y gastritis por reflujo duodenal, cuando la bilis hace un retorno al estómago. La bilis es el alcalino en total, entre ellos bilis, es muy agresivo para la mucosa gástrica. Y la acidez gástrica y pepsina también alto. Y la vasoconstricción. Todo esto es la que va a producir úlcera péptica gástrica. En relación a la clínica, es muy difícil diferenciar en esta úlcera péptica si es benigno o maligno. Difícil. Hay un porcentaje pequeño de que esta úlcera puede corresponder a una malignidad, a un cáncer, o es un cáncer. Entonces, eso hay que tener siempre presente. Lo que no sabemos es a quién le toca. Y esta úlcera es recurrente, pues mejora, recae, mejora, recae, cuando el paciente no le da la verdadera importancia al tratamiento. La sintomatología no es florido, no es un dolor, ay, que no soporta, entonces voy al médico. Como es un dolor leve, un dolor en epigastrio, ¿no? Entonces no acude al médico. Generalmente ese dolor va a ocurrir cuando hay distensión abdominal al momento de ingerir el alimento, que va a ser diferente a la úlcera duodenal. Por lo tanto, en los momentos que está haciendo el episodio, va a haber pérdida de apetito, por lo tanto, va a bajar de peso, o cuando hay hemorragia microscópica, que no nos damos cuenta, no se da cuenta el paciente. Y aquí algunas aclaraciones, ¿no? Los asintomáticos de úlcera péptica, los que tienen escasa sintomatología, que no le hacen caso, van a debutar con una perforación o una hemorragia digestiva alta. Inclusive, hay descritos que se han ulcerado y han hecho una fístula gastrocólica hacia el colon. Del 8 al 20% de pacientes complicados necesitan cirugía, o sea, el porcentaje es alto, ¿no? Cirugía de emergencia. Quiere decir que estamos hablando de la hemorragia digestiva alta o de la perforación de la úlcera péptica. Y la mayoría de las hemorragias ocurre en la tercera edad. Otra afirmación estadística es que la complicación más frecuente es la perforación y las úlceras grandes generalmente se asocian a una mortalidad alta. ¿Cómo se clasifican? ¿Cuántos tipos de úlcera péptica gástrica hay? Johnson y Johnson se adelantó a esta clasificación antes de haber llegado a una conclusión que los AINES eran uno de los factores agresivos. Y esta clasificación se mantiene. Y tenemos 5 tipos. Acá quiero que se den cuenta, los que están en el marco rojo, están con nivel ácido alto. O sea, úlcera péptica gástrica con nivel ácido alto. Por encima de lo normal, que es el 3 y el 2. El 3 que está en el cuerpo
y en el duodeno. El 3 que está en el antro. El 3 que está en el cuerpo y el duodeno. Secreción ácida alta. En cambio, el 1 está en la curvatura menor, o sea, es más arriba, pero su nivel de ácido es normal. El 4 está en la curvatura menor alto y su ácido es normal. Y el 5 es múltiple, puede estar en cualquier lugar, pero es múltiple y con su secreción ácido normal. ¿Y por qué tenemos que hacer esta precisión? Porque el tratamiento quirúrgico va a depender si está con nivel aumentado o nivel normal o bajo. En el nivel aumentado debe hacerse vagotomía, porque hay secreción gástrica aumentada. En cambio, los otros no necesitan vagotomías. El diagnóstico, por supuesto, una buena historia clínica, un buen examen, confirmar si hay HP o no hay, descartar la malignidad, eliminar los aires. Eso en la historia clínica. Radiográficamente, radiografía de estómago y duodeno, de doble contraste. Pero hay una desventaja. No permite tomar muestra y no permite hacer el diagnóstico diferencial con un cáncer. En cambio, la endoscopía, sí hay una visión directa de la úlcera, nos va a decir el tamaño, nos va a decir el comportamiento. Luego va a tomar una biopsia y esa biopsia va a ir a patología. ¿Para qué? Para estudiar si hay o no hay Helicobacter pylori y si hay o no hay cáncer. Para eso es una gran ventaja la endoscopía en relación a la radiografía. También antes hacía pues la aspiración por sonda nasogástrica, se aspiraba el contenido gástrico, se centrifugaba y en el residuo que quedaba buscaban células neoplásicas. Se llama Western blot. Ahora ya no se hace porque ha reemplazado la endoscopía. En la radiografía nosotros veíamos esta imagen por defecto. O sea, el estómago está así, pero acá hay un defecto. Y decíamos que se trataba de una úlcera péptica. O el aspirado gástrico que les comentaba, ¿no? Otro. Ahora es visión directa. Ya no hay problema con el diagnóstico. Es mucho más certero y con una gran ventaja. No solamente la visión directa, sino tomar la biopsia para hacer el diagnóstico diferencial, ubicar si hay o no hay Helicobacter pylori y descartar si hay o no hay cáncer. Entonces llegamos a lo que es el tratamiento quirúrgico. El 1 está generalmente asociado a la malignidad, pero su ácido es normal. Por lo tanto, se puede hacer una resección pequeña en cuña o una resección pequeña del antro, ¿no? ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Billroth 1 o 2. Si nos vamos al 4 o al 5, también nivel normal de ácido igual que el 1, como no depende de ácido alto, acá también se puede hacer solamente Billroth 1 o 2. En cambio, en el 2 y 3 de Johnson, hay niveles altos de acidez y por lo tanto esta gastrectomía debe ser asociada a vagotomía para controlar la hiperacidez. En resumen, 1, 4 y 5 no requiere vagotomía que va a reducir la producción de ácido gástrico. Aquí más o menos un flujograma de una úlcera péptica gástrica. Biopsia de todos los cuadrantes. Biopsia. Si nos dicen no hay cáncer, entonces tratar con inhibidores, erradicar el HP, el Helicobacter pylori. Mire, o sea, repetir la endoscopía. No es simplemente los métodos no invasivos, no solamente el aliento.
Si el endoscopio nos dice está curado, bueno, hay que vigilarlo. Pues. Largo tiempo. Si nos dice persiste, otra endoscopía para la biopsia. Y si nos dice no tiene cáncer, simplemente una decisión. Pero si la biopsia es positivo para adenocarcinoma, ya tiene que entrar al programa de cáncer. Las 3 complicaciones. La obstrucción necesariamente tiene que ser una derivación quirúrgica, por supuesto con su biopsia. En la perforación que hemos dicho, si el paciente está estable, hay que hacer antrectomía, va a depender de qué tipo estamos, para hacer vagotomía o no. Y paciente inestable, necesariamente tiene que ser una cirugía de urgencia. En la hemorragia digestiva alta, ¿qué hay que hacer? Sutura. Tratamiento. ¿Qué condiciones necesitamos para que el tratamiento de la úlcera péptica médica? La úlcera que no cierra, luego de 8 a 12 semanas del tratamiento médico, entonces tiene que ser operado. Si recurre o hay complicaciones entre ellas la perforación y la hemorragia. Los tipos 1, 4 y 5, técnicas que se van a utilizar, Billroth 1 y Billroth 2. Entonces, estos son los tratamientos en 1, 4 y 5. Si la resección es pequeña, entonces vamos a poder reparar nuestros 2 muñones, tanto gástrica como duodeno, juntándolos. Vamos a anastomosar. O sea, el factor fisiológico va a hacer que el alimento ingrese al estómago, se produzca la mezcla con el jugo gástrico, el quimo va a pasar al duodeno y va a seguir nuestra digestión normal. Ese es Billroth 1. Pero cuando la resección es muy grande o no permite la anastomosis, entonces hay que cerrar el duodeno y hay que hacer la anastomosis gastroyeyunal. El alimento ya no va a pasar por el duodeno. El alimento va a pasar directamente en el duodeno. Ese es el Billroth 2. Estas anastomosis hay que cuidarlo mucho. Debe ser de un tamaño adecuado. A nosotros siempre nos han enseñado que sea 2 deditos, que pasen 2 dedos, porque este tamaño de anastomosis va a producir una complicación. Entonces, este es el Billroth 1. Todos ellos, no importa la variedad, donde está suturado, todos ellos, el alimento pasa a duodeno, todos. La variedad que han hecho, las variaciones que han hecho, pero ahí lo tenemos, y los nombrecitos de cada uno de ellos. Billroth 1. En cambio, Billroth 2 nos complica más todavía la vida. Lo importante es que sepamos que el alimento ya no viene al duodeno, sino de frente al hígado. Este es el Billroth 2, por delante del colon, antecolon, con sus nombres de cada uno. El otro Billroth 2 es por detrás del colon, detrás del colon. Entonces, también tiene sus nombrecitos, pero lo importante es que sepamos es que en el Billroth 2 el alimento ya no pasa por duodeno. Y acá otra vez una anastomosis muy grande. Esto nos va a producir una complicación que se llama el DAMP. Billroth 2. Anastomosis gigante. Una de las complicaciones del Billroth 2 es el asa cerrada. El asa aferente. El contenido duodenal no pasa bien o regresa hacia el estómago. Y como no pasa bien, puede haber náuseas, vómitos, distensión abdominal. El asa aferente. Luego, acá se puede producir un dumping, tremenda anastomosis, todo el estómago. Acá solamente debe ser la anastomosis de el orificio del duodeno, entre estómago y duodeno debe ser solamente de 2 deditos,
2 centímetros. Un favor, te llamo más tarde. 2 centímetros. Aquí se va a producir el famoso dumping. ¿Qué es el dumping? El pasaje de todo el alimento sin digerir, un alimento hiperosmolar, va a jalar el líquido del intersticio y del vascular y se va a comportar como un shock hipovolémico. Ese es el dumping. Hay un dumping temprano y un dumping tardío. Temprano, cuando ingerido el alimento, inmediatamente aparece toda la sintomatología del shock. Y el tardío es cuando aparece después de 2 a 4 horas. Luego, otra complicación que acaba de aparecer es que este alcalino va a ingresar al estómago y va a producir gastritis, otra vez úlcera, o la dehiscencia de la anastomosis, o una úlcera del muñón de la anastomosis. Entonces, esa es otra complicación. Para evitar esto, este pasaje, este ingreso del contenido alcalino al estómago, apareció otro cirujano que le resolvió el problema. Dijo, yo no voy a permitir este regreso, voy a hacer una pequeña incisión en yeyuno distal a la anastomosis gastroyeyunal y antes que llegue al estómago, y voy a hacer una sutura. Voy a hacer un bypass. Quiere decir que este contenido ya no va a ingresar al estómago y ya no va a complicar ni con úlceras ni con gastritis alcalinas. Otra cirugía se llama en de Rux, cuando es muy grande, el muñón muy pequeño, entonces se hace una sección después del ángulo de Treitz, más o menos de 30 a 40 centímetros. El distal se va a llevar a la anastomosis, al pequeño estómago que queda, y el proximal va a anastomosarse en forma distal, en de Rux. Estas son las complicaciones que les mencionaba. La diarrea, por supuesto, como no sé, porque es una hiperosmolar, va a producir diarrea, estreñimiento también. El dumping que les he comentado, la gastritis crónica por el retorno de alcalino al estómago, la gastritis alcalina también, la recidiva de la úlcera, por supuesto, por lo mismo, por el alcalino, la pérdida de peso, por supuesto, si no se nutre bien, pues no hay buena nutrición, y la esteatorrea, o sea, la grasa no se digiere. Esteatorrea es grasa en heces. La anemia, por supuesto, porque no va a haber absorción de vitamina B12, nos va a dar una anemia con unos glóbulos grandes, rojos gigantes, y puede haber dehiscencia de anastomosis. Y lo que les mencionaba, el síndrome del asa aferente, o sea, de esa asa que llega a la anastomosis y que no circula adecuadamente su contenido. El asa aferente, el alcalino, síndrome de dumping que les he mencionado, y nos pasamos a la úlcera péptica duodenal, que la fisiopatología es diferente. ¿Por qué? Porque el duodeno no tiene la misma defensa del estómago. El duodeno solamente va a tener 2 defensas. El bicarbonato, el 50%, y el otro 50% por la presencia de la bilis y el jugo duodenal. Esa es la única defensa que tiene el duodeno, que no tiene la defensa del estómago. Frecuente en la primera porción. Etiología, los más importantes, la secreción del ácido y la pepsina, por eso es que la cirugía es diferente. Y la presencia del Helicobacter pylori en el 95%, y también como factor agresor el AIDS. Patogenia, aumento de ácido clorhídrico por hiperplasia de las células, o sea, han aumentado la cantidad de las células, ¿no?, parietales en el estómago, y por lo tanto hay un aumento exagerado de gastritis. Falla el mecanismo de inhibición. La hipergastrinemia en el caso de los tumores, aumento del pepsinógeno,
o el vaciamiento gástrico rápido. Y por lo tanto, eso va a fallar el mecanismo defensivo, vamos a tener una úlcera péptica duodenal por el deterioro de su defensa y la presencia de HP. Recuerden que el HP en las úlceras duodenales está reportado el 95% de las úlceras duodenales contienen HP positivo y los AINES como factor irritante. La sintomatología tampoco es florido. Por eso es que están andando tiempos y años con su úlcera duodenal. El dolor es casi similar a la úlcera duodenal, a la úlcera péptica gástrica. La única diferencia es que aquí se va a presentar en las noches. En cambio, en la úlcera gástrica es inmediatamente al ingesta de alimentos porque se dilata el estómago. Y en cambio esto alivia el comer. Y es episódico, igual que en la úlcera gástrica péptica. Empeora con el estrés porque el estrés produce aumento de jugo gástrico. Dolor referido hacia la espalda y la irritación peritoneal. Generalmente no acuden al médico por años. Ese es uno de los problemas que ocurre cuando hay una úlcera, en ambos casos, ya sea duodenal o gástrica. Diagnóstico, por supuesto, su buena historia clínica, un buen examen, exámenes de laboratorio. Hay que dosar gastrina, porque normal la gastrina es de menor de 100 picogramos por mililitro. Cuando hay Sol y Ellison es mayor de 1000. La radiografía también se puede usar. En este caso es un poco más difícil. Hay que estar bastante entrenados para ver la úlcera péptica radiológica. Pero felizmente ahora tenemos la famosa endoscopía que todavía llega hasta el duodeno. Felizmente. Y ahí tenemos una gran ventaja. Visión directa, toma de biopsia, descartar el HP y también hay que descartar el cáncer o la hemorragia. Este es lo que veíamos, ¿no? Píloro, una pequeña imagen por... En cambio ahora es sangrado, directo, ya no hay problema en el diagnóstico. Resumen, tratamiento quirúrgico de úlcera péptica gástrica. 1, 4 y 5, gastrectomía, Gilbert 1, 2, que ya le hemos descrito. En cambio, en el 3 y 4, gastrectomía y vagotomía. ¿Por qué? Porque es portador de secreción ácida alta. En cambio, cuando hablamos de úlcera péptica duodenal, el tratamiento siempre será vagotomía más cirugía complementaria. Depende de la vagotomía que vamos a revisar a continuación. Vagotomía. Para revisar vagotomía tengo que conocer la distribución de la inervación gástrica. A nivel del esófago, las ramas del nervio vago están como si fuera una telaraña que va a estar alrededor del esófago. Más o menos a 5 centímetros por encima del cardias, se va a organizar en 2 troncos, uno anterior o izquierdo y un posterior derecho. Estos 2 troncos van a tener 2 ramas principales. El posterior va a tener una rama que se llama la rama celíaca. ¿A dónde va a ir? Al ganglio celíaco. A esa misma altura, el anterior o izquierdo va a tener también una rama principal, que es la rama hepática. El tronco principal del posterior se llama nervio de la Latarie posterior, que va a terminar en lo que se llama la pata de cuervo. En el caso anterior o izquierdo, igual. Después de dejar la rama hepática, que está a la misma altura donde se divide el tronco, el ramo celíaco, va a tener la rama Latarie de izquierdo o anterior, que también va a terminar en la pata de cuervo, que va a inervar píloro y anto.
Y acá tenemos un nervio que lo vamos a conocer como el nervio criminal o asesino de Gracie. Este es un nervio aberrante que viene de la rama posterior. A veces no se lo ubica si no hay cuidado, y por lo tanto es enemigo de los cirujanos, por eso le llamaron el nervio criminal de Gracie. Y pasa a la cara anterior, y cuando se hacen gastrostomías ultraselectivas y selectivas se queda. Entonces va a ser, si no se ha ubicado bien, va a ser un fracaso de la cirugía de la vagotomía. Bien, entonces ya conocemos a los nervios. Por lo tanto, podemos hablar, esta es la descripción de lo que acabo de mencionarles, y vamos a ver qué tipo de vagotomías existen. Cuando se hace la vagotomía se interrumpe la inervación. No va a haber inervación después del lugar donde se ha seccionado. Y va a tener complicaciones por falta de inervación. Porque ya no le llega a los impulsos nerviosos. O sea, el motor, el motor ya no hay. Por lo tanto, todo el sistema va a tener complicaciones. Son 3 tipos de vagotomía: el troncular, el selectivo y el ultraselectivo. Los 2 primeros, como va a haber un compromiso pilórico de estenosis, va a necesitar una piloroplastía, o sea, una cirugía complementaria. En cambio, el último, el ultraselectivo, llamado también celular, no necesita cirugía complementaria. Indicaciones de vagotomía: falta de respuesta al tratamiento conservador, o sea, al tratamiento médico, por lo menos durante 2 años. Cuando hay intolerancia al fármaco y evitar la complicación. Cuando el paciente se niega a tomar tratamiento médico prolongado, o cuando recurre a pesar del tratamiento, o cuando se perfora, o cuando hay hemorragia. Esas son las indicaciones de la vagotomía. Vagotomía troncular. Hemos dicho que el vago se divide a lo que pasó. Se divide en el posterior en una rama celíaca y el anterior en una rama hepática a la misma altura. Entonces, si se hace la resección por encima de esa división, voy a dejar sin inervación al estómago, al ganglio celíaco, al intestino delgado, al píloro, a la vesícula, etc. Por lo tanto, vamos a tener una vesícula hipotónica. Vamos a tener una estenosis del píloro, no va a pasar, porque la pata de cuervo ha sido seccionado, ya que hay que hacer una cirugía complementaria, que se llama piloroplastía o gastroduodenoanastomosis. Entonces, acá se hace la cirugía complementaria cuando es la vagotomía troncular. Acá hay una vagotomía, les vamos a enseñar un video cortito para que vean el vago y la división en sus 2 ramas. En la posterior se ve un poco difícil, ahí lo van a pintar. Ahí está el vago posterior. Generalmente, aquí está la división entre el vago y el ramo celíaco. Acá se ve con mucha dificultad, se ve mejor en el vago anterior. Acá abajo está la división. Acá. El latariet y el celíaco. Entonces están poniendo un clip o una grampa para seccionar una pequeña porción. Se dice que la naturaleza es sabia si no puede volverse a juntar los nervios. Siempre hay que sacar por lo menos 1 centímetro de nervio vago. En la anterior sí se ve mucho mejor la ramificación entre el latariet y el nervio
hepático. Acá se ve mucho mejor. Ahí está el nervio, el vago anterior, y acá lo vamos a observar. Cuando liberan un poco más, se observa, acá se observa muy bien. Ahí está, ¿ve? Ahí está la división, la tariet y el nervio hepático. Inclusive luego después se ve también mejor. Ahí está la ramificación. Acá está, ¿ve? Acá se ve la división de ambos. La tariet y el nervio hepático. Acá se ve mejor. En el posterior generalmente no se ve. Entonces este es un video cortito para que vean cómo se hace la vagotomía troncular por encima de la ramificación de ambos, ¿no? Ahí está clipando por encima de la ramificación. La ramificación está acá, abajo. Esta es la troncular. Un video de una vagotomía troncular. Esta es la ramificación de la vagotomía troncular. O sea, queda denervado estómago, ya no va a producir jugo gástrico, queda denervado intestinos, vesícula, etc. En cambio, la vagotomía selectiva dijo, no, por acá está haciendo mucho daño, mejor hago debajo de las dos ramas. Ya la vesícula ya no va a tener complicaciones, el intestino va a tener su fisiología normal porque el ramo celíaco ha sido respetado, el hepático ha sido respetado. Sin embargo, en la pata de cuervo sigue en problemas porque ha seccionado todo y ha denervado los dos latariet, incluido la pata de cuervo, que produce el motor del píloro para que se abra y deje pasar alimentos. Entonces, esta es la vagotomía selectiva. En estas dos vagotomías, les decía que se hace cirugía complementaria porque al dejar sin inervación esta parte del píloro, del antropíloro, va a haber estenosis. Y esta estenosis antropilórica la tenemos que resolver. Primero, con esta técnica que se llama de Heinig-Nicols. ¿Qué se hace? Se hace una sección del píloro longitudinal siguiendo la longitud del píloro y se sutura en forma transversal, o sea, vamos a dejar una cavidad abierta. Vino Fine y dijo, no, acá hay mucha estenosis, mucha dificultad de pasaje, mejor amplío la incisión hacia el duodeno y hacia el estómago, y la boca va a ser mucho más grande. Con eso se resuelve. Pero vino Jábula y dijo, yo no me meto con el píloro, lo dejo como está, hago una incisión en el antro, una incisión en el duodeno, hago un bypass directo. Entonces, estas son las zonas de drenaje de ambas vagotomías, tanto la troncular como la complementaria. A eso le llamamos cirugía complementaria. Y luego viene la vagotomía ultraselectiva, también llamada vagotomía celular. Entonces, en este ya no hay sección de la pata de cuervo, se respeta. Aquí les hablaba de la incisura angular, más o menos que está a 6 centímetros del píloro, hasta ahí. Se va a denervar todas las ramitas que ingresan al estómago, tanto de la tarieta anterior y posterior. Se respeta la pata de cuervo, no va a haber estenosis pilórica, se respeta el nervio hepático y se respeta el nervio celíaco. Aló. Solamente queda denervado el cuerpo gástrico. Espera, déjame terminar mi clase, pues. Y acá hay que tener mucho cuidado con el nervio de grasa. ¿Ya? Esta es la vagotomía ultraselectiva, que aquí inclusive hay una imagen muy bonita. Acá ya terminaron de denervar el vago anterior y está exponiéndose el posterior porque lo van a denervar. Y la técnica es lo mismo. 2 pinzas, se reseca una parte. Esto es bastante trabajoso. Y luego de haber denervado, solamente el estómago, se ha respetado la parte de cuervo, no se toca al nervio celíaco ni al nervio hepático.
y luego se peritoniza. Esa es la vagotomía ultraselectiva o celular. ¿Qué complicaciones nos va a presentar una vagotomía? Una atonía gástrica, pues. En la atonía gástrica en todas, ¿ah? En la troncular, selectiva y ultraselectiva, porque se ha denervado el estado. Disfagia, porque podemos comprometer el cardio. Alteraciones de la motilidad intestinal, este es en la troncular y en la selectiva. Perdón, en la troncular. Hipotonía en la troncular. Hernia de hiato, podemos también lesionar el hiato y que se produzca la hernia hacia el tórax. Muy bien. Esa es la teoría que hoy día se me encargó y tienen ustedes. Yo termino por finalizado y espero preguntas para resolver sus dudas. Guillermo, no tiene ninguna pregunta en el chat. Bueno, si no hay ninguna pregunta, estimados alumnos, yo creo que puedo dar por concluido nuestra presentación. Será hasta otra oportunidad. Y ahorita te lo envío, hermanito, ya. Muchas gracias. Hasta Ya, otra hermanito, oportunidad. gracias. Hasta luego, entonces, chicos. Hasta luego, doctor Yohandi. Hasta Gracias, otra Guillermo, por tu Chao, exposición. gracias. Gracias, doctor Johan. Hasta Gracias. luego.